Buenas. Hola. ¿Cómo va? Qué buen tema, loco. ¿Cómo me la sube el tema de Sanguchito? Gracias, Maichu. Bienvenidos a otro programa de Sanguchito Docente. Somos docentes hablando, pensando, repensando y también cuestionándonos un poco la teoría y la educación con un poco de humor. ¿Tendremos todas las respuestas? Seguro que no. Y aquí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Antes de empezar, quiero leer algo. Me voy a poner así como en seriedad. Dice así: ya no habrá amenazas de fusiles, ni dolor para tu cuerpo. Ya tu larga caminata circular nos abraza a todos, nos marca el rumbo. Nada ni nadie podrá borrarte de la memoria, mucho menos de nuestros mapas sensibles, porque en tiempos de miedo y desconcierto, tu nombre se convirtió en un punto cardinal. Nos diste una certeza en una tierra plagada de preguntas. Siempre que acechen las dudas y los cobardes y debamos elegir una trinchera donde encender un fuego, podremos responder sin vacilar del lado de Norita. Ay, qué lindo. Qué lindo. Esto lo escribió Manuel Lorenzo, ¿no? Sí, Emma Lorenzo escribe, lo tiene subido en su Instagram, se lo estamos tomando prestado para compartirlo hoy acá. Y bueno, nada, en memoria de Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, que falleció esta semana. Así que bueno. Se puede decir que las madres de Plaza de Mayo son como un poco, más allá como las madres y las heroínas de... Me encanta que las heroínas de Argentina sean ellas justamente, pero también son un poco las maestras nuestras del país, como marcaron el rumbo, marcaron la forma y dijeron, che, acá hay que mirar, y acá hay que luchar. Y nos enseñaron justamente de cómo tiene que ser, ¿no? Y valientes, ¿no? Para la época en la que vivieron y lo que tuvieron que enfrentar. Bueno, Luche como una abuela. Sí, totalmente. Sí, una remera que uno lo lleva siempre en las marchas. Y me acuerdo cuando escuché la noticia que un poco, más allá de la angustia de haber perdido a alguien tan importante, y que todavía, pobre, no sabe qué sucedió, no pudo, se murió sin saber qué sucedió con su hijo, con Gustavo. Lo que pienso es que las nuevas generaciones no van a o sea, ya se están perdiendo estas abuelas que justamente ellas lucharon para que haya el banco de datos porque ellas sabían de que ya se iban a morir, de que estaba pasando eso y de que todavía no había respuestas. Y pienso, bueno, ya va a haber nuevas generaciones que no las van a conocer. Y es un poco también como que, nada, digo, que va a ser un cambio de paradigma de época totalmente, ¿no? Como que, sí. Nada, reflexiones que se me vienen a la mente cuando sucedió eso. Sí, también el lugar que nos queda a nosotros, ¿no? Primero el ejemplo que deja y qué nos queda a nosotros, ¿no? Qué lucha, qué resistencia y qué podemos dar como docentes también con respecto a esto. Sí, y mira, me parece que esto, que para no llevarlo solo a lo triste, porque bueno, obviamente siempre una pérdida es algo triste, pero como dijo siempre Eve de Bonafini, a pesar de todo, viva la vida. Sí, sí, totalmente. Y bueno, nada, igualmente está todo el trabajo y la lucha por años, existe el Banco Nacional de Datos Genéticos, bueno, y obviamente la lucha continúa para que todavía hay un montón de personas, de nietos y niños desaparecidos que todavía hoy no conocen su identidad, así que bueno, es una lucha que continúa, ¿no? Bueno, quien les habla, Vanina Malía, tengo acá al costado a Florencia Olivares. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy muy bien, a pesar de una semana que la verdad que con muy malas noticias. Otra de las malas noticias que bueno, quisiera mandar un fuerte abrazo a la familia de Erika Beatriz Torres, docente que fue asesinada esta semana mientras hacía dedo para ir al trabajo. Una docente de Chaco, era bibliotecaria de la escuela. Y nada, como en esto de tener que ahorrar, de que no hay los medios justamente en los horarios, que esta es una de las complicaciones que nosotras las tres laburamos en Buenos Aires, en toda la parte, en todo lo que es el AMBA, y tenemos miles de formas de llegar a nuestros trabajos, pero en las situaciones ya... No solo en las provincias, sino también acá en Buenos Aires, los docentes del exterior que tienen que ir de una escuela que está capaz a 15 kilómetros de su casa, no tienen los medios como para llegar, porque si no tienen un auto o una moto propia, o capaz una moto que tenés que agarrar ruta, que en lluvia no la podés agarrar, que es muy peligroso. Y en este caso fue una docente que estaba haciendo dedo,
Ella iba de su casa con una moto hasta una estación de servicio que la dejaba muy cerca y luego hacía dedo para hacer los 13 kilómetros que le faltaban para llegar a la escuela que trabajaba todos los días. Y bueno, en eso, nada, exponiéndose a todo esto y bueno, y nada, lamentablemente, sufrió un femicidio y que bueno, nada, la verdad es que ojalá que haya mejores condiciones, tanto para las y docentes que trabajan, pero también para las familias que tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a la escuela y que no sea toda una travesía, ¿sí? Porque para que sea un derecho tiene que ser totalmente pleno por todos lados. Así que bueno, nada, quería nombrar esto porque me parece muy importante para tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, y también nos acompaña Cande. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Volviendo al... Ya las extrañaba. Sí, nos faltaba tu dulzura. Ay, gracias. ¿Cómo estás, Cande? Estoy bien. Ya Nico igual lo extraño. Hay que decirlo, se extraña a Nico cuando no viene. Pero bueno, a mí me gusta el lugar también, así que no voy a hacer la tonta. Bueno, pero igual vos después no vas a poder venir porque tenés algo muy importante. Ya estoy en elaboración de tesis, así que nada, tengo que ir a hacer entregas, así que... ¡Qué bien! Voy a estar ocupada. Después les comento avances. Ok, pero ¿podrías decirnos como de qué estás investigando? Sí, mi temática tiene que ver con la educación de adultos y dentro de todo lo que es la EPJA, que es la educación permanente de jóvenes y adultos, me enfoco en los procesos de aprendizaje en espacios educativos como fines, Sense y demás. Perfecto. Así que bueno. Muy interesante, Ya en la recta final. Qué emoción esa. Ay, sí. Una mezcla de sensaciones, ¿no? Ay, sí. No, estoy emocionada. Tengo las prácticas ahora el cuatrimestre que viene y también ya las quiero hacer. Ay, qué bueno, qué lindo. Bueno, qué bien, Cande. Ya queda poco. Bueno, estamos acá en un nuevo programa de Sanguchito Docente. Antes de avanzar, no me quiero olvidar del sanguchito. Ay, esto es súper importante, chicos. Para que Sanguchito siga creciendo, tienen que darnos su colaboración. Pueden aportar. Si no hay tabla, dijo Flor. Sí, hay tabla. Si no pasa esto, paguen la plata, paguen. Bueno, pueden colaborar a la Liga Sanguchito Docente o por Biolibre para colaborar con tarjeta de crédito, que también es Sanguchito Docente. Les va a aparecer el nombre de Nico, pero es confiable, les pueden enviar su dinero. Nicolás Garetti. Bueno, y después pueden encontrar nuestros programas anteriores en Sanguchito Docente en YouTube, o si no, también se pueden escuchar a través de Spotify. De la misma manera, Sanguchito Docente, ven todos nuestros programas anteriores. Este es nuestro programa número 5. Estamos avanzando ya un montón. Increíble, ya cumplimos un mes, claro. Claro, al 10 tenemos que hacer fiesta, algo. Y sí, como que no. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Estamos pensando en traer acá a la mesa, en discusión, en debate, dónde empieza nuestro sistema educativo, ¿sí? Que podemos hablar de distintas cosas, ¿no? Porque si tenemos que referirnos a lo que es como más el acto o la tarea de enseñar, ahí se podría remontar hasta ver qué situaciones educativas de transmisión de cultura habría, por ejemplo, no sé, en los pueblos originarios, hablando de acá de lo que es la tierra argentina, ¿no? Pero bueno, o sea, sí podemos encontrar un montón de comienzos, pero vamos a elegir hablar de cómo se conforma nuestro sistema educativo a nivel leyes, o sea, cuál podría ser el origen de todo lo que sería nuestro sistema educativo de hoy en día. ¿A dónde nos remontamos? ¿Qué es lo primero que aparece? Y la ley 1420 es como la clave ahí de... ¿Sabes qué no? Antes. ¡No! Antes, sí. Sí. Me muero. Un par de décadas antes ya. ¿Y cuándo, chiquis? Con la Constitución Nacional del 53. Exactamente. La Constitución Nacional del 53, o sea, no tenemos como una ley previa, entonces para pararnos desde dónde comienza todo lo que tiene que ver en materia legislativa, bueno, vamos a usar la Constitución del año 1853, que tiene bastantes artículos que hablan referidos a la educación, ¿sí? Después de ahí en más, bueno, van a ir apareciendo muchos más, ¿no? En la Constitución Nacional... Les cuento, ya que estoy. Dale. Bueno,
primero se establece, bueno, obviamente toda la organización de nuestro país, de los poderes, la división de poderes y demás. Y una de las cosas interesantes que hay en la Constitución es que establece justamente que el sistema es federal y que entonces le va a corresponder a cada jurisdicción, a cada provincia, encargarse de lo que es la educación primaria, ¿sí? Y va por un lado lo que es la educación, y que es como la parte de encargarse de impartir la educación, y por otro lado la parte administrativa, la parte de financiamiento, o sea, es como que la administración y el financiamiento son dos cosas que van por caminos separados, ¿sí? Así que nada, cada jurisdicción, cada provincia tiene que encargarse de la parte de la educación primaria. De la Constitución también está el artículo 14 bis que establece la libertad para la enseñanza, que lo ponen primero al derecho a la educación. Eso es algo que siempre me llamó la atención. ¿La del 53 o la de ahora? La del 53. Ah, sí, mira, en ellos realidad también la de tenían ahora, una mirá 14 bis que en las ese reformas momento. no se modificaron muchas cosas. Ok. Se La de ahora mantiene. igual se mantiene. Sí, se como mantiene. sí. De hecho, una de las modificaciones que hay en la reforma del 94 es que, bueno, se hace mucho más énfasis en todo lo de los derechos humanos, Sí, también claro. por la modificación de, bueno, los tratados que se vienen dando a nivel internacional. Y, por ejemplo, se agrega sobre la educación ambiental, que eso es algo nuevo también, que, bueno, entra dentro de la Constitución y que obviamente, bueno, rige para todo el país, ¿no? Eso entra en la modificación del 94. Pero en el medio, o sea, del 53 al 94 tenemos cosas, leyes, un montón ahí, un montón de años. Muchos conflictos. Sí, bueno, es que también creer que las cosas se crean así como de forma pacífica. Hola, sí, quiero esto. Ay, sí, dale, hagámoslo. No, bueno, no, las cosas se hacen con luchas y siempre por lo general uno romantiza, ¿viste? Trata de decir de que fue todo muy lindo, pero en verdad, bueno, ahora después cuando sí hablemos de la ley 1420, que fue toda una situación, aunque bueno, es verdad, hubo, pero bueno, ninguna de esas leyes anteriores, si bien estaba la Constitución, no había nada, una ley referida a educación. No, claro. Había algunas... Leyes provinciales. Exacto, ahí. eran leyes provinciales. Sí. Bueno, es que de hecho la Constitución, o sea, es como muy general a nivel de lo que va diciendo en los artículos, y como te decía, a cada jurisdicción le corresponde, entonces después ahí tenés que ver qué es lo que sucede con las leyes educativas de las provincias o de la ciudad, que por ejemplo no tiene. O sea, yo justamente estaba investigando y leí un artículo que habla sobre el marco legal educativo argentino, y se hizo en 2020 y recababa toda la información referida a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no hay una ley de educación de Cava. O sea, son las leyes nacionales o la Constitución lo que dentro de lo que sería el marco normativo. Pero ahí, bueno, tenés que ver eso, cada provincia, bueno, vos nos vas a contar después. Sí, yo después, ahí un bueno, poquito. hablaré ahí en mi bella columna. Yo voy a pedir algo que no tiene nada que ver con nada. Yo le voy a pedir a Leo, por favor, poneme el colchoncito de fondo, porque cuando ahora ya estamos hablando de esto, me gusta escuchar la Yo musiquita. lo escucho bajito, ¿eh? Leo Ale. es nuestro... Ahí está. Ahí me escucho. Qué pesada. Ahí está. Me debe compañero que odiar. está tras bambalinas. El mejor operador. El Ahí mejor está. operador que podemos tener. Exactamente. es Leo, aunque no le pone el colchón a Flor. Así que bueno, podemos ir al corte y podemos arrancar entonces con la columna si quieren. Perfecto. Me encanta, perfecto. Bueno, nada, primero esto, como recapitular, ¿no? Dale. Constitución, se habló, ahí se habla, dice, tiene que haber educación, primero y principal. Sí. Después hubo leyes provinciales, entonces hubo una situación histórica en donde dijo, bueno, tenemos que hacer una ley de educación que sea para toda la nación. Tienen que pensar que en ese momento, ¿sí? Recién se estaba conformando Argentina, no era Claro. que estaba todo como re tranqui. O sea, claro, y la educación en realidad es una de las tres grandes patas que tiene la conformación de la nación para la formación del ciudadano argentino. y un tipo de ciudadano argentino, ¿no? Ahí va a ser la clave de, bueno, nuestro querido Sarmiento, que bueno, vamos a ver que en verdad Sarmiento, en esa ley, nada. No, estaba desde afuera. Está de afuera, Tuitero. tuitero, full tuitero. Hater, aparte. Sí, mal. Bueno, como cualquier tuitero. Sí. Así que ahora sí, bueno, nada. A mí me gusta, viste, las cosas ordenaditas. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, nos vamos al corte y No se seguimos en vayan, breve. quédense acá,
Muy bien, volvimos. Acá estamos con algunos problemas técnicos, creo, pero que esperemos que vuelva la gente. Ahí se están volviendo a conectar. Así que acá estamos, retomamos el vivo y seguimos con este programa. Nos están viendo por Apuntes FM en YouTube. Recuerden que esto después queda subido en Sanguchito Docente en YouTube y también en Spotify. Y bueno, estamos para ir arrancando. ¿Se nos escucha bien? Ahí está, sí. Ahí nos ponen en el chat que nos están censurando, nos quieren bajar. Son argentinos para la educación. Y no saben cómo hacer. No. ¡Que soporten! ¡Que soporten! Bueno, estamos para continuar y seguir. Antes de que arranque la columna de Flor, Dale. yo tengo tarea para el hogar. A ver. Porque si algo hace un docente, es dejar Sí, tarea. como siempre. En Instagram les va a aparecer una historia en la que pueden aportar con temáticas para futuros programas. La idea es que podamos construir un espacio entre todos y estaría buenísimo que nos puedan tirar ideas para ir craneando los programas juntos. Excelente. Este es un proceso en conjunto. Y sí. Entre todos nos ayudamos. Bueno, cuando quieras podemos empezar con el día de hoy. Entonces, lo que veníamos hablando en el programa anterior era justamente cómo comienza la conformación del sistema educativo argentino en nuestro país, hablando a través de lo que son las leyes. Entonces, como en primer lugar, como para situarnos en su origen, bueno, hablamos de la Constitución Nacional Argentina. Pero después tenemos que empezar a pensar cuáles fueron las leyes que fueron surgiendo y que ahí, bueno, el camino de lo que, porque obviamente no había nada en materia de ley, se estaba conformando el país, o sea, la nación argentina, surge la Constitución y bueno, ¿y qué sigue en los años siguientes? Que obviamente hay que debatirse qué proyecto de nación y qué proyecto educativo se quiere para el país. Y bueno, ahí nos va a contar un poquito Flor, ¿no? Bueno, como es mi columna, Leo, quiero mi cancioncita de K-pop. Ahí está, Super Shy. Perfecto. Entonces ahora sí voy a pedir la primera filmina. Ahora a la otra. Yo estoy molestando a los operadores. Ya me van a odiar. No, pero... No, sí, está perfecto, es esa. Qué filmina preciosa que armas, la verdad. No, la verdad es que me está costando, no tengo mucha imaginación últimamente, digo, quiero pensar memes, me cuesta un montón. No, está muy bien. Yo quiero decir algo ahora antes de que arranques, porque estamos hablando del 1853, la Constitución, y 30 años, casi, 30 años después estamos hablando recién de lo que aparece acá en tu primera filmina, ¿no? Exacto, por eso, primero fue... Lo que sucedió fue que, bueno, Sarmiento deja de ser presidente y asume Roca. Y en el momento que asume Roca, dicen, bueno, tenemos como varios planes, ¿no? Primero que queremos hacer un modelo socioeconómico que sea el agroexportador. Entonces dicen, bueno, tenemos que, para gobernar, tenemos que poblar. ¿Y poblar cómo? Matando a todos los pueblos originarios, de un sácate. Entonces dicen, vamos a poner... inmigrantes, ellos, viste, nada, estaban con ese tema. Entonces dijeron, bueno, entonces, la presidencia la toma Roca, dicen, bueno, vamos a matar a todos los pueblos originarios. O sea, quiero decir que no es que desde Sanguchito no estamos de acuerdo con esto, sino que estamos contando los hechos como fueron, ¿no? Claro. Había una visión de un país de unas características parecidas. Y en el 81, sí, se funda el Consejo Nacional de Educación, o sea, Roca lo funda, y dice, che, tenemos que hacer una ley, que era lo que estábamos planteando antes, que sea sobre educación. Y para eso hacen un Congreso Pedagógico Nacional en el año 1882, ¿sí? Que fue el primero de Latinoamérica, hay que decirlo también. Como que... De vanguardia. De vanguardia, totalmente. Aparte, invitados internacionales. Sí, obviamente... bueno, nada, participaron muchísimas personas. Argentinos por la educación. Claro, Argentinos por la educación no, en ese momento no existía, pero bueno, participaron 265 personas, duró 2 años ese congreso, o sea, no es que fue un momento para otro, empezó en abril y empezaron a haber muchas discusiones, ¿no? Como que serían, bueno, tenemos que presentar, se tiene que hacer este congreso para luego elaborar el anteproyecto de ley, ¿sí? De esta ley educativa. Y llamaron a todo un montón de docentes argentinos y argentinas, y entre esos la mitad eran mujeres. O sea, sí. Eso fue clave, también fue muy importante. 105, algo así era el dato, era 105 mujeres. Sí, yo tomé el dato y por eso me lo anoté como 265 personas, 105 fueron mujeres. O sea, nada, totalmente de vanguardia.
que ahora después voy a hacer un comentario por eso y por eso está el meme. Y también había docentes de las provincias. Sí, llamaron a todo el país, literal fue muy federal. Obviamente siempre tomando en cuenta que quiénes eran estas clases sociales. Bueno, obviamente estamos hablando de unas clases sociales más acomodadas, de toda la vista inmigrante que tenía el país. Pero bueno, más allá de las cosas que le podemos criticar, fue bastante de vanguardia, como decíamos. Todas vagas. No, ponen en el chat. ¿Cómo es? Y otra cosa que fue importante es que llamaron a distintas personas de distintos países. Vinieron de Costa Rica, de Paraguay, de Chile y de Estados Unidos, porque recuerden que había una visión de tomar el sistema educativo bastante parecido al que Sarmiento había ido a investigar en su momento. Y acá Sarmiento fue la clave, por eso lo puse ahí como enojado, Sarmiento, porque como bien dijimos antes, Sarmiento en ese momento ya no era más presidente, se había como retirado de la vida política, pero él escribía en un diario que hablaba de educación que se llamaba El Monitor, que hoy en día todavía sigue existiendo, no en papel, pero lo pueden encontrar todavía en los medios. Sí, uno puede entrar, está como el banco de artículos, nada, bueno, y encontrarlos los que se han publicado en esos años también. Sí, totalmente, entonces nada, es clave en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo primero dije el contexto político, le paso el matecito a Vani, pongo el contexto político, en que está esta situación, y que además, bueno, las personas que participaron. Y que recuerden que el objetivo era hacer esta ley, ¿no? Pasamos a la siguiente filmina, por favor. En donde, ¿qué fue lo que se discutió? Bueno, se discutieron muchísimas cosas. Y casi se van en las piñas, ¿eh? Sí, hay que aclarar, sí. Hubo un momento, bueno, es que aparte, 2 años, chicos, o sea, duró 2 años, claro. Como ida y vuelta ahí. Es que algunos debates eran como, se pusieron de acuerdo en qué cosas, por ejemplo, en que no había que pegarle más a los chicos. Recordemos que antes, sí, esto como parece que hoy nos reímos, pero bueno, había palmeras. Menos mal que no había que pegarle. Claro, pero como para nosotros es re obvio. Pero piensen. Claro, había mucho de castigo corporal. Había mucho, sí. Lo que no entra. Igual sabemos que después se mantuvo en el tiempo, igual. Sí. Eso, sí, porque. Es que había como una cuestión ahí de educación de los cuerpos, ¿no? Y es que es una de las grandes patas de la configuración del dispositivo escolar, es el control sobre el cuerpo, o sea, es formar esa subjetividad. Bueno, pero piensen que cuando estuvo el Congreso, en verdad se dijo, no hay que pegar a los chicos. Pero bueno, se ve que después se olvidaron un poquito de eso, porque mi papá me ha contado varios castigos que él ha recibido durante su educación. Sí. Sí, así mi viejo también o sea, dentro de todo hizo su primaria en los 80. Claro, sí, todas nuestras generaciones de padres o abuelos, viste, es re común esa historia que nos contaban, o sea, a mí me decían lo de la regla, que te pegaban en la mano, nada, bueno. Y ni hablar de la educación que era por ahí en el campo, en las provincias, que había otro tipo, no sé, ponerte las rodillas en sacos de arroz. No, pero también pasaba acá porque acá también. Mi papá lo ha sufrido, eso, lo de poner las rodillas en sacos de arroz, se mantuvo, qué linda la educación de esa época. Ya ni saco de arroz hay, pero... ya ni siquiera hay arroz para los chicos que coman, pero bueno. Pero ¿cuáles fueron las dos luchas? Y por eso puse nuestra parte de la historia argentina, que es Samid y Ale pegándose. Las dos discusiones principales fue el rol que ocuparía el Estado. Si el rol tenía un rol de principalidad, o sea, de que el Estado se haga cargo de toda la educación, o que sea subsidiario, sino que se hagan otros de cargo. Qué palabra difícil. Sí, totalmente. No, pero estoy mejor que la semana pasada, Estoy mucho mejor, mucho. Sí. Y la otra discusión fue la laica religiosa, que esa fue la que peor, porque las puse esas dos, más allá de que están un poco emparentadas. Porque justamente tiene que ver si el Estado se hacía cargo de todo y si este Estado qué rol tenía. Y acá tiene que ver más que nada, en ese momento había el grupo más que nada conservador, que sería el grupo católico, y aquellos que eran liberales. Y esto es importante, eran liberales totalmente plenos y amantes de Argentina, en donde ellos principalmente abogaban de que el Estado tenía que ser el que se encargue de la educación. Claro, eran liberales nacionalistas, por ahí totalmente, se podría decir, ¿no? Liberales nacionalistas. Perdón, es que ahí veo, dice, en cuarto grado... No te quería interrumpir, pero sí, tremendo, nos ponen en el chat, en cuarto grado
dice Federico, nos ataron a la silla por movernos mucho en el aula. Pero pará, está hablando Eso alguien. está hablando como algo relativamente... no sé cuántos años tendrá ¿Cuántos años Federico. tenés? Pero Fede tiene mi edad. O sea, que es muy joven. No, bueno, pero claro, no fue hace mucho, no fue hace mucho. para pensar en esto de... Bueno, capaz es un castigo más severo, por así decirlo, a los que estábamos nombrando. Pero bueno, igual no deja de ser un castigo. O sea, que te ataron a las sillas un montón. Bueno, y ahí, como es, Naila comenta, no como los liberales de ahora, ¿sí? 1990, ahí nos tiró la fecha. Ay, gracias, Fede. Guay, me sorprende, sí. Bueno, uno piensa que hay cosas que dejaron de hacerse. Hace 15 años, sí. Sí, nada. Bueno, entonces estaban estos dos grupos en donde discutían principalmente en esto. Entonces, está este grupo católico donde hablaban de que la familia y la iglesia eran los principales agentes. Ellos hablaban de agentes naturales, ¿sí? Y el rol tendría que tener un rol Estado subsidiario, como que, bueno... ¿Qué sería subsidiario? Bueno, que el Estado tiene que dar una ayuda a esos centros, ¿sí? O sea, principalmente escuelas religiosas, en donde la familia claramente tendría que pagar algo, que es todavía eso se mantiene bastante, pero lo que dicen es, la diferencia es, si el Estado es solamente el que se hace cargo, es que justamente dicen, bueno, no, el Estado va a ser el que se haga cargo, no van a tener que pagar, y ustedes van a venir a educarse en esta escuela, y donde el Estado se va a hacer completamente a cargo, que no es que va a ser. Igualmente los liberales no era que decían, no, bueno, la familia nada, no, decían sí, la familia sí, pero lo que había distintas... Primero porque los liberales decían, che, vinieron un montón de inmigrantes con distintos credos, y piensa que era una inmigración muy reciente, o sea que todavía la inmigración que venía principalmente era católica, pero ya había algunas familias judías, o había algunas familias, estoy queriendo pensar, había protestantes. Bueno, había mezcla de ideologías, de religiones, de culturas, era como toda una mezcla. Que es bueno lo que nos pasa, ¿no? En los orígenes de la conformación de nuestro país, porque tampoco era que, o sea, en el 53 era la Constitución, habían pasado 30 años, o sea, sí, tampoco no había pasado nada. Claro, sí. Todavía, qué sé yo, están peleando los unitarios y los federales. Claro, es que bueno, es que estaba todo muy nuevo, entonces eran charlas, y bueno, justamente tardó 2 años, porque los católicos, en eso, un principal referente que el día del profesor es por Estrada estaba ahí y se recontra calentó, un poco se habrá agarrado un poco las piñas de esa época, no sé cómo serán, pero bueno, se terminaron yendo el grupo de católicos y no se pudo discutir mucho ese tema. Después se llegó a una conclusión. Otra pelea que hubo, pero después se pusieron de acuerdo, era si había coeducación de sexos. ¿Qué quiere decir? Primero de que había que educar a las mujeres, sí o no, que ese era un tema que se distinguía. Y además de que si tenían que ir mezclados o por escuelas separadas. Bueno, ese igual llegaron a más fácil. Las dos que estoy marcando antes fueron las que... Los dos como más candentes, ¿no? Las dos más candentes, totalmente. Que igual hoy en día hasta podemos pensar que estos debates vuelven a resurgir, ¿no? Como... Y creo... En realidad es eso, creo que nunca se fueron, acompañan toda nuestra historia, ¿no? Esto de si el Estado subsidiario, si es suplementario a lo que puedan dar las familias, y lo vemos, hay formas cotidianas más de privatización de la educación quizás que están ahí latentes. Bueno, es que para mí este congreso es clave porque después es como el alma que instaló y sigue manteniéndose en la Argentina, porque ahora con la ley, que después este congreso termina con una ley, se termina haciendo una propuesta y se termina aprobando, lo que quiero aclarar que cuando los liberales decían queremos una escuela laica, decían, ojo, que no es atea. Claro. Porque esto es importantísimo y que se va a ver, bueno, aclarado, además de todo el problemón que hubo, de que, que vengan todos los credos, pero bueno, el Estado argentino es totalmente católico, sobre todo en ese momento muy marcado. Recuerden cuando la semana pasada hablé de las maestras que trajo Sarmiento, que en Córdoba las apedrearon porque eran protestantes, así que imagínense, ¿no?, el bardo de ese momento. Bueno, y no me quiero seguir atrasando. Paso a la tercera filmina, por favor. Entonces, después de estas luchas, estas peleas, qué sé yo, bueno, se terminó llegando a una ley, que es la ley 1420, que hoy en día ya está, no es que sigue estando vigente totalmente, pero sigue estando como en alma, por así decirlo. Y yo ahí marqué
3 cosas. Principalmente que hay algo que es clave. Esta ley era para todo el país, Fue una ley nacional de educación, solamente de educación primaria. Esto es clave. Porque Sí. de secundaria después va a haber especie de leyes, pero que no O terminan. sea, claro, la primer ley sale para la educación primaria, la de secundaria viene, pero O sea, años. hay que decir que la primera ley posta de educación secundaria nacional fue la del 94. Sí, sí. Y la primer ley educación nacional es la del 2006. Exacto. Sí. Pero bueno, esta ley era nacional, era de educación primaria, educación común, se le llamó, y era obligatoria, ¿sí? En donde, y que además era graduada, decían, bueno, que decía qué contenidos tenía que tener. Hablaba de una principalidad del Estado, se ganó por el lado de los liberales, dijeron, bueno, no, el Estado va a ser el que se haga cargo, pero permitiendo una subsidiariedad en casos de escuelas religiosas, eso estaba ahí previsto. Obviamente diciendo, bueno, que tiene que ser universal. ¿Por qué dicen universal? Por esto que charlamos antes. Tanto hombres y mujeres pueden educarse, ¿sí? Conjunto común. En conjunto, en común. Y yo ahí puse, ¿y laica? A chequear, A bro. chequear, bueno, no, porque todo el mundo repite, no, porque la ley 1420, todos repiten, o por lo menos la gente que un poco sabe de esto dice, bueno, que sea eso obligatoria, que sea estatal para todos y todas, y laica. Y bueno, no, les lamento decir que en verdad no fue del todo laica, sino lo que se logró se llegó a un consenso. Se agarraron un poco las piñas, pero el consenso que se llegó es, bueno, en las escuelas se va a dictar religión, pero no lo van a dictar las maestras, no es que las maestras van a hablar sobre religión, sino va a ser por parte de sacerdotes. De los ministros de cada culto, claro. Claro, pero ministros principalmente, recordemos que en este caso es católico. Full católico, sí. Sí, en este caso, y que es antes o después del horario escolar. O sea, como bueno, haciendo un poco la diferencia. Claro. Uno de los consensos que se tuvo que llegar, pensemos que estamos hablando hace muchos años y que hoy en día todavía sabemos que, capaz no tanto en Buenos Aires, pero sí en escuelas de las provincias, se sigue manteniendo esta situación, en donde la escuela, bueno, se da también las clases de catequesis, en este caso. Pero bueno, otra cosa importante que no lo marqué ahí en el PowerPoint, bueno, a todo esto, ahí está, puse una de las cosas del monitor de la educación común. Ahí Sarmiento, mientras se hizo todo este congreso, Sarmiento criticaba principalmente, ¿saben qué criticaba? Que había mujeres en el congreso. Porque ellas no eran lo suficientemente científicas, lo suficientemente confiables. Pero bueno, igualmente, otras cosas que se debatió ahí en el congreso era lo importante que era el rol de la mujer como agente natural, educador. Claro. Como hablamos en la clase pasada, que esto, la feminización del rol docente ya se mantenía. Pero bueno, pero importante esto, se valoró el rol de la mujer como educadora, que eso fue importante para muchas mujeres de poder ganar un sustento y poder salir hacia adelante, digamos, en todo esto. Y bueno, las modalidades de enseñanza, dice, bueno, se debatieron varias, pero se mantuvo bastante el normalismo en esa época. Sí, pero también dice se fundó una fuente de financiamiento, un fondo permanente nacional, que a la vez decían, bueno, si bien cada provincia se va a ocupar, dice, bueno, va a haber un fondo nacional donde la nación va a ayudar a todas las provincias, que en ese momento era el principal que se encargaba de todo esto, y sobre todo marcaron la importancia de que haya inspectores controlando esto, como bueno, y se armó un plan de estudios. Que eso también fue importante en base como definieron, bueno, lo que serían los primeros años, los segundos años, como la importancia de la educación física. Había un tema ahí de hablar mucho de la historia argentina. Y la historia era más que nada moralista en esa época, como, bueno, haciendo una bajada de línea muy clara de que se tiene que enseñar esto. Pero bueno... Bueno, porque nos estamos refiriendo a la conformación del sistema, de cómo comienza digamos, hacerse estos lineamientos de lo que se tienen que enseñar, de qué manera, de cómo organizar. Y bueno, ahí vemos como esos orígenes. Después, a lo largo de los años, fueron teniendo modificaciones. De hecho, la ley 1420 no está vigente hoy en día. Pero bueno, es la base, es una base muy importante. Y para los debates de la época también era súper interesante y como esto que decían,
De hecho, a nivel, a contexto internacional también, o sea, nada, estábamos resurgiendo ahí como nación y bueno, nos empezábamos a hacer preguntas de esto, de qué se quiere enseñar, de qué manera y cómo se va a organizar todo el sistema educativo. Bueno, yo para concluir, como lo que quisiera decir es, principalmente, el principal impulsor fue Roca de esta ley. Con todas sus cosas buenas y malas de Roca, bueno, hay que decir esto, él fue el que pudo unir y el que llegó a que se pueda hacer una ley para toda la nación. Y si bien Sarmiento no estuvo en la elaboración de esa ley, claramente lo que él escribía era re clave y además se tomaron las ideas de Sarmiento para poder hacer esa ley. Se escuchaban desde ahí, a través del monitor. Sí. Claro. No, y aparte también, él, bueno, cuando estuvo en Buenos Aires, ay, no me acuerdo cómo era su cargo, pero estuvo en Buenos Aires ocupándose de los temas educativos. Superintendencia. Eso. Y ya en su ley estaba obligatoria, común, o sea, había muchas cosas que él ya había impulsado, ¿no? Que después se tomaron. Bueno, nada, yo quería que esto que quede claro, que es una ley recontra importante, que es de vanguardia y de que va a ser la marca de toda la nación argentina y que hoy en día, a pesar de que no es vigente, está vigente espiritualmente. Exactamente. Bueno, antes de pasar al corte, nos vamos a nombrar a nuestras publicidades que nos acompañan el día de la fecha. Tenemos a Genco con las mejores tazas, @genco.internacional. Las pueden encontrar en los bazares de su barrio en todo el país con venta online, venta mayorista. Y también nos acompaña Rona, que hoy tenemos para mostrar un jogger, o sea, estamos como acorde al clima, porque tienen ropa deportiva, cómoda para entrenar, tienen boxers, tienen conjuntos de mujer, tienen calzas, bikers, tops y demás. Pueden encontrarlos en @rona.arg o www.rona.com.ar, donde también tienen para venta online y mayorista y minorista. Así que muchas gracias. Yo ya esto me lo quedo, Ok, gracias, Rona, me parece muy bien. Yo quiero canje de calcitas para pilates. Bueno, seguimos después del corte. Bueno, acá estamos otra vez, hemos vuelto. Qué rápido que se pasan los programas, ¿no? La verdad, o el tiempo en el programa, ¿qué piensan? Para mí recontra fluye, no sé, como re rápido. Y yo recién te preguntaba, hice bien, no me pasé, como que está medio pensando en eso. Y como que el tiempo vuela, el tiempo es tirano. Yo creo que, mira, el chat nos pueden decir, para mí las columnas de Flor son re interesantes, la verdad es que me encantan. Todavía no le pusimos nombre, nos falta eso, como ponerle un nombre, así vos lo podés presentar y decir. Claro. Se viene la columna. Nuestro tema del día. Flor educativa. Flor informa. Flor investiga. Bueno, otra tarea para el hogar. Me gusta Nombres para la columna de Flor. Acá es un trabajo colectivo, como lo dijimos hoy. Así que necesitamos sus aportes para esta gran tarea. Después lo sube una bella CM, muy dulce, muy joven. Lo va a subir al Instagram y yo hago yo soy un cajita viejito. de preguntas. Claro, cajita de preguntas. No sé si es porque soy intérprete o porque soy un viejo que todavía hago señas de escribir y hago como tecladito. ¿Habías contado que eras intérprete ya? No sé si conté alguna vez. Bueno, hola chiquis. Soy intérprete. Soy intérprete, quería decirlo. Intérprete de lengua de señas. Además de profesora de biología. Claro, bueno, mira, título. Yo sí tiro títulos. Y próximamente. Licenciada en educación, Gordi. De la mejor universidad, que el otro día me di cuenta que cuando dijimos que a Nico y a Maichu nos conocimos en la mejor universidad, no dijimos cuál. ¿Cuál es? Es la Universidad Nacional de San Martín. Mirá qué nombre, mirá qué nombre. La UNSAM. Nada, queremos decir que estuvo Scaloni y Aymar. Yo estaba ese día en la facultad y me lo perdí como onda, porque fueron al otro edificio el Tornavías. Al Tornavías, y yo. El corazón. Y yo fui al TDA y dije, ¿cómo no me enteré de esto? Igual no vi a nadie alrededor, para mí fue recontra secreto. No se podía pasar. No se podía pasar, claro. Estaba todo.
Bueno, vamos a recapitular un poquito que estuvimos hablando el día de hoy. Bueno, estuvimos hablando de la conformación del sistema educativo, arrancamos desde la Constitución Nacional en 1853, bueno, ahí un poquito así como por arriba, que establece la Constitución Nacional, y después nos fuimos ya directamente a los debates que ocurrieron en el Congreso Pedagógico en 1882, que terminan con la ley 1420, que es como la ley fundacional, ¿no? de lo que es el sistema educativo y de los principios de la educación que tenemos hoy en día. Principalmente me parece como para destacar que lo más importante, porque teniendo en cuenta que como que no había mucho en materia legislativa, más allá de todo lo que nombraste, que es súper interesante e importante de lo que habla la ley, es que se empezó a considerar la educación como un derecho, ¿sí? O sea, dentro de esos debates aparece esto de, bueno, todos por igual, o sea, no importa el origen, la procedencia, digamos, porque obviamente el contexto era todo de inmigrantes. Esto de todos tienen que poder acceder a la educación, a formarse para poder ser los ciudadanos que se quiere para el futuro, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, esto que aparezca la educación como un derecho para todos, obligatoria, gratuita y laica, ¿no? ¿Laica? Bueno, laica. ¿Laica? Está bien, ahí, ponele. Seguimos dudando, pero bueno, no, sí, fue re importante. A mí me parece muy importante primero gratuita y segunda obligatoria. Eso también es como un gran... Sí, y que va a ser como un ejemplo y algunas luchas que siempre vamos a tener, ¿no? Y que a pesar de que siempre se siga discutiendo, hay que entender esto, que los procesos históricos llevan mucho tiempo, que no son siempre iguales, y que bueno, que... No, ay, perdón. No, ya se me... Lleva mucho tiempo y de hecho hay debates, no sé, por ejemplo, lo de los sistemas voucher, que probablemente lo hablemos en alguno de los programas que viene o en Estaría alguno. buenísimo Tiene que ver con esto de el rol del Estado, y que fue uno de los debates que candentes del Congreso Pedagógico, o sea, esto de si el Estado tiene que subsidiar o no sé, la palabra esa difícil, subvencionar o no, bueno, ahí un poco, ¿no? El sistema voucher volvió a traer de vuelta estos debates. Que bueno, es para seguir hablando porque tenemos un montón ahí para ahondar. Sí, igual esto es re importante lo que aclarás, porque hoy en día se está poniendo de nuevo en discusión, Muchas cosas. bueno, entre muchas cosas, esto de que la educación no es un valor económico, sino que es un derecho, y esto es clave. Es que son dos ideas, o sea, hay quienes piensan y la ven como un bien, ¿no? Como algo más de esto del comercio, y la otra, bueno, es un derecho. Ahora, bueno, nuestro antiguo Ministerio de Educación, que se ha convertido en una secretaría, y formamos parte del Ministerio de Capital Humano. O sea, eso... También ya Sí, eso es eso una ya idea. marca que justamente hay otra Una visión de línea. educación, pero por ahora sigue vigente la Ley de Educación Nacional, que la que dice que la educación es un derecho, y esto es clave, la educación es un derecho Y el Estado garante. y el Estado es el garante. Siguen estando, obviamente, las familias, y también Obviamente. en nuestra actual ley se nombra a la iglesia. Sí, y a la comunidad en general, a lo comunitario. Exacto. Capaz son cosas que se tienen que seguir discutiendo, claro que sí. Pero bueno, no olvidarnos de nuestro pasado y de todas las luchas que hubo desde el momento, ¿no? Pero nada, me parece importante esto de que sigamos repensando y que es poner en discusión esto. Me fui trabando en el medio que fui No, hablando. está muy bien, se entendió perfecto. Bueno, yo aprovecho entonces a ir, ahí vamos cerrando, ¿no? A hacer los agradecimientos. Acuérdense que pueden encontrar, vamos a explicar bien cómo es el temita de los programas, YouTube, Apunte, Sanguchito. Flor no entiende todavía. No, Es que uno, cuando es más grande, no entiende las diferencias. cuesta. Porque yo ponía en la tele y yo miraba Hola Susana. Y Sí. yo ya sabía en qué Hola, horario Susana, estaba. Y la amaba. llamando. Y no sabía tanto igual que pensaba, pero yo la veía. Y cada vez que sonaba el teléfono, por las dudas yo decía Hola Susana, por las dudas. Así que explíquenme cómo sería ahora. bueno, ahora estamos saliendo por el canal de Apuntes FM en vivo por YouTube, ¿sí? Termina este vivo y después el programa queda subido y también va a quedar subido en el canal de Sanguchito Docente. O sea, si ustedes buscan, ponen en el buscador de YouTube Sanguchito Docente, van a encontrar todos nuestros programas ahí desde el primero al último. Ya están todos disponibles y también tenemos la columna pasada de Flor, que está en un video aparte, la pueden ir a ver,
está buenísima. Claro, eso está buenísimo, porque a partir de ahora vamos a hacer eso, vamos a empezar a segmentar y subir los videitos más cortitos para que puedan escuchar solo la columna si quieren, un video más cortito mientras cocinás o mientras... Y si, por ejemplo, porque viste cuando vos pones en el celular el YouTube, se te gasta rápido la batería. A mí me gusta escucharlo muchas veces por Spotify. ¿Hay posibilidad de eso? Sí. Sí, Reinona, nos puedes seguir en Spotify como Sanguchito Docente. Me y ahí encanta. pueden encontrar nuestros programas. Exactamente, están todos subidos también. Se suelen subir los días domingos o lunes a más tardar, así que ya los tienen para ir escuchando toda la semana para prepararse al próximo sábado que llega el vivo. Bueno, importante, entonces, nos pueden encontrar por todos esos lados y además me parece que, miren, Recuerden que si no hay aportes, ¿qué va a haber, Flor? ¡hay tabla! ¡Hay tabla! Les recuerdo, el alias es Sanguchito Docente y por Bio Libre también Sanguchito Docente para hacer aportes con tarjeta de crédito. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene en otra edición nueva de Sanguchito Docente. Chao, chao. Chao, nos vemos. Muchas horas nunca desconecto, se me cayó otro techo, todo mentiras, ahora me fin de sueldo, los pibitos reclamando su derecho, con cara la labor docente, cuerpo y mente, esta lucha es la más valiente.